Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia y Jesús Silva Jesús Márquez. Primero vamos a discutir sobre la captura de los gobiernos locales por parte del crimen organizado a partir de lo ocurrido en Tequila, Jalisco. Después haremos una evaluación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para terminar vamos a debatir sobre el video que compartió Donald Trump en sus redes sociales de Barack Obama y su esposa Michelle, pero además de lo ocurrido con Bad Bunny en el Super Bowl. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Primero que nada le pido una disculpa porque ando medio afónico, pero medio. Así que por lo pronto haré el esfuerzo para conducir este programa. Como todos los lunes tenemos nuestra mesa de debate. El día de hoy vamos a platicar de lo ocurrido en Tequila. Como parte de la Operación Enjambre fue detenido Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco. Autoridades federales lo acusan de liderar una red de extorsión a las empresas localizadas en ese municipio. Aprovechaba el ayuntamiento, además, para llegarse de recursos productos de la corrupción y operaba todo esto bajo la protección del cártel Jalisco Nueva Generación. Para discutir este tema, que no solamente ocurre en Tequila, sino al parecer en varios gobiernos locales, la captura por parte del crimen organizado, saludo a Javier Tello. Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Ana Magaloni. Ana, buenas noches. Leo. Chucho Silva Herzog. Hola, Leo. ¿Cómo está Chucho? Y Blanca Heredia. Hola, Leo, buenas noches. Perdón por la voz, pero bueno, ustedes me ayudarán el día de hoy. Empecemos contigo, Ana Laura. ¿Cómo ves esto? Y me parece uno de los símbolos más importantes de nuestra crisis de seguridad y que nos dice cómo el fenómeno criminal ha cambiado. O sea, no estamos igual que hace 6 años, o que hace 7 años. El fenómeno criminal ha cambiado con narcogobiernos, que eso es lo que es extremadamente delicado cuando vemos el caso de Tequila. El señor trabaja para el cartel Jalisco Nueva Generación y es presidente municipal por Morena de Tequila. O sea, esa ya es una vinculación súper estrecha y todo lo que hizo ese señor, no solamente cobrar a los tequileros, sino a los que venden artesanías, a los que venden vinos, o sea, a todos. Y la historia que tú cuentas en tu artículo hoy es desgarradora, ¿no? Los señores que tienen que empezar a endeudarse para poder reabrir sus negocios y para poder seguir pagando las rentas de extorsión. Y este creo que es el tema central del país. La nueva crisis de seguridad se llama extorsión. Y extorsión es una forma de recaudación del crimen organizado. Es el SAT criminal recaudando negocio por negocio, cuadra por cuadra, y es un fenómeno que invade el territorio, que implica controlar el territorio. Para hacer ese tipo de extorsiones, controlas quién abre, quién cierra, quién puede tener un nuevo negocio, quién no, etcétera, etcétera. O sea, como si fueras autoridad. O sea, acabas sustituyendo a la autoridad. Pero te obedecen porque tienen una pistola en la nuca, todos ellos. Una pistola invisible en la nuca. Y ahí está el corazón de la actividad económica del país, de las gentes que se la están rifando, que tienen su localito, su negocio, su empresa. Ahí ya penetró el crimen. Y yo solamente tengo una hipótesis de por qué fue esto. Yo tengo la impresión que abrazos y no balazos significó el repliegue de la fuerza pública, sustituir por programas sociales, mucho trabajo territorial de Morena, pero se quedó completamente olvidada las capacidades institucionales de policías, de fiscalías, de policías municipales.
Y poco a poco, como el agua se va filtrando en la pared, así va apoderándose el crimen organizado de las personas y de la actividad de las personas. Quiero decir que para estas alturas, y también creo que es uno de los efectos de balazos, y de abrazos y no balazos, el cartel Jalisco prácticamente ya es un monopolio. Eso es lo que dice Eduardo Guerrero, y que eso explica en cierta forma que los homicidios vayan a la baja y que el fenómeno delictivo de hoy, después de este shock que hemos vivido, se llama extorsión y reclutamiento de jóvenes. Esas son las dos nuevas como indicadores finos de nuestra crisis de inseguridad, y los dos tienen la característica de ser profundamente invisibles. Por un lado, extorsión, muy pocas denuncias de esto, de uso de cobro de piso. Puedes hablar de extorsión telefónica, pero estoy hablando del cobro de piso. Con la pistola en la cabeza no vas a denunciar. Y como bien lo ponías en tu artículo, pues ¿quién puede denunciar? Tequila Cuervo, digamos. O sea, las grandes empresas. Es que comete, yo creo que era tan la arrogancia, la hibris de Rivera Navarro, que se atrevió a ir a extorsionar a la empresa más importante del municipio, que es Tequila Cuervo, ¿no? Propiedad de la familia Beckman, que son 1,000 millonarios, o sea... Y que tienen forma de protegerse. Exacto. Ahí es donde empieza a ponerse la lupa. Y que ¿no? tienen acceso finalmente Exacto. a quienes toman las decisiones en última instancia. Creo que lo que hace excepcional este caso, que lo conozcamos y que sigan ocultos tantísimos otros municipios, es que esta empresa es una empresa internacional potentísima, con vínculos directos, como con el número de teléfono del secretario de Seguridad y de la Presidenta de la República. Y yo lo que agregaría a lo que dice Ana es que el elemento de la extorsión, del reclutamiento de los jóvenes para incorporarse a estos ejércitos criminales tiene como marca alarmante el hecho de que está cobijado dentro de las estructuras de los gobiernos. Es decir, no es esta extorsión de un grupo criminal, que es terriblemente preocupante el hecho de que tengan esta capacidad de intimidar de tal manera que los negocios tienen que endeudarse para pagar con ese impuesto, sino que quien lo exige tiene la banda de la presidencia municipal, que tiene la autoridad, que tiene esto que usa dices el jefe de la policía. Una secretaría de Hacienda que trabaja para el crimen organizado. Yo creo que esto es la gran novedad. Creo que el artículo de hoy de Héctor Aguilar Camín es muy esclarecedor en ese sentido, en donde lo pone con mucha claridad. Ese es el nuevo desafío, que es infinitamente más complicado que el de interrumpir a un comerciante que trafica con sustancias ilegales. Ese era un negocio pues, relativamente sencillo para confrontar. Esta implantación territorial, esta manera en que ha echado raíces en los partidos políticos y particularmente en el nuevo partido oficial, es lo que hace realmente muy preocupante este asunto. Muy difícil de atacar, totalmente, porque conforme salen las crónicas de lo que pasaba en Tequila, ves que la organización criminal era el gobierno. O sea, quien iba a pedir el soborno, quien iba a pedir la extorsión, era el jefe de la policía de Tequila. Sí, ahora, yo creo que lo que es realmente novedoso no es la participación de las autoridades, sino en qué posición entran. Y como bien decían Ana y Chucho, si lo entendí bien, es que ahora las autoridades son empleados de las organizaciones criminales. Esto es algo nuevo. En el libro específicamente, digamos, bueno, en general sobre negocios criminales en México, pero muy especialmente el tema de la droga, el libro extraordinario del historiador inglés Benjamin T. Smith, publicado en 2021, que se llama The Dope, la historia verdadera de la droga en México. Él hace un recuento histórico de cuando empieza en la Revolución. El primero que establece una red de protección es el entonces gobernador de lo que se llamaba el distrito de
Baja California Norte, Esteban Cantú, entre 1915 y 1920, pero básicamente lo que relata Smith en su libro, extraordinario, insisto, es que ha ido cambiando la forma de relación entre las organizaciones criminales y las autoridades. Siempre han sido centrales las autoridades, porque en la medida en la que ese negocio y estos negocios crecen al amparo de la prohibición, que son ilegales, la administración de si se te hace cumplir la ley o no, pues eso le compete a las autoridades. Y dice, más o menos hasta los años 70 lo controlaban los gobiernos estatales y había relativa baja violencia y las ganancias con las que se quedaban las autoridades estatales se repartían para arriba, pero también para abajo. ¿Para abajo en el gobierno? En el gobierno, pero también en la población. En la población. Después, o sea, dejaba. Exacto. A partir de los años 70, insisto, dice el historiador Smith, entran ya las autoridades federales. El hecho de que sean las federales, que ya no están tan vinculadas a las poblaciones locales, hace que aumente la violencia y aumenta qué parte de esas ganancias, digamos, se quedan las propias autoridades como corrupción. ¿Por qué la violencia? De los 90, porque les importa menos, están menos cercanos, digamos, a la población, incluso viviendo cerca del lugar donde opera el crimen. El tercer periodo, dice, se abre en los años 90 y ahí básicamente lo que observamos es un creciente poder de las organizaciones criminales que siguen vinculadas a autoridades de diferentes niveles, federal, estatal y crecientemente municipal, pero en donde el balance de poder entre las autoridades y las organizaciones criminales va creciendo a favor de las organizaciones criminales. Y encontramos cada vez más que estas autoridades le reportan, digamos, a el crimen organizado. Y bueno, si encima, como bien mencionaba ya con respecto al tipo de delito que está creciendo más, Ana, es el tema de la extorsión. Sí. ¿Cómo afecta, ¿no?, pues la actividad económica en su conjunto? Y efectivamente usan la pistola, pero también ofrecen protección, que eso es lo que históricamente ha hecho la mafia y cualquier tipo de organización criminal, y que hasta los 90, insisto, a partir de la investigación tan exhaustiva de Benjamin Smith, muestra cómo pues eran los gobiernos los que proporcionaban esa red de protección. Parece que ahora son crecientemente las organizaciones Está el libro empresariales. de Diego Gambetta sobre la mafia siciliana, que dice que como en Sicilia no había estructura institucional, No había estado. no había estado, estaba el Estado italiano muy ausente, quien daba la justicia, quien resolvía las controversias, quien protegía, ¿no?, a la economía, era la mafia. Totalmente, y de hecho esta parte administrativa es muy impresionante cómo si nunca fue muy capaz el Estado mexicano a ningún nivel, pues sí ha habido un debilitamiento Totalmente. creciente, y cómo por otro lado tienes organizaciones empresariales con un nivel, digamos, de sofisticación administrativa a nivel de territorio muy impresionante. Javier. Y está la otra cara de la moneda en el libro de Tilly, del origen del Claro. Estado, como un origen donde se ofrecía protección y se cobraba derecho de piso, y así surge el Estado, ¿no? Pero yo creo que son muchas historias que se necesitan contar. Yo la que contaría, añadiría, no se excluyen, añadiría a la de Ana y a la de Blanca, es la que cuenta Guillermo Valdés, creo que es el que más la desarrolla en su libro, de cómo primero, cuando la droga pasaba por el Caribe, pues no pasaba nada. Luego empieza a pasar por México por aire y no pasaba nada. Pero apenas y cierran el cruce por aire, tiene que pasar por tierra. Apenas si pasa por tierra, se necesita un control total del territorio por el que pasa. Apenas se instalan en el territorio, se involucran en otros crímenes y se empiezan a involucrar en todos los aspectos criminales en los territorios donde controlan. Y a eso hay que añadir la creciente riqueza de los municipios, que cada vez hacen más obra pública. A partir del 2000, con la transición a la democracia, empiezan a fluir recursos a estados y municipios. Entonces se vuelve un poquito más atractivo involucrarte para la obra pública, etcétera. Y es muy representativo, muy ilustrativo, a quién agarran. O sea, obviamente agarran al alcalde, pero director de seguridad pública, catastro y predial. Sí.
y obras públicas, ¿no? Con esos tres puestos es lo que te permite tener y hacer lo que ahorita veíamos, ¿no? Y luego la vulnerabilidad histórica de los municipios, una vulnerabilidad y un cierto desprecio. Todos... No es un poco como el policía de a pie en la calle. Hay un enorme desprecio de la población por esa figura y también por los gobiernos municipales. Todos los pensamos incapaces, pero corruptos, pero flojos, ¿no? E incluso las estrategias de seguridad desde 2007 han sido siempre estrategias centralizadas, despreciando y desconfiando del municipio, un poco como Estados Unidos desprecia y desconfía en las autoridades mexicanas a nivel federal, pues lo mismo las autoridades federales mexicanas respecto al municipio. Son profundamente vulnerables estas instituciones y pues entonces la captura por esas razones históricas de distinto tipo, ha sido relativamente fácil. Y la constante, ¿no? Lo decía Ana, yo creo que es la mutación del crimen organizado. Constantemente está cambiando por distintas razones, pero es algo que va cambiando y cambiando y cambiando y cambiando una y otra vez, y eso hace muy difícil enfrentar el fenómeno, porque es un fenómeno que constantemente muta, ¿no? Yo agregaría a estas historias que ustedes dicen, la que cuenta María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, de cómo se ha... Las elecciones. O sea, cada vez es más caro llegar al poder y por lo tanto necesitas de cash, de efectivo. Y quien te lo puede proveer es la mafia, ¿no? Y cuando se habla de una reforma electoral, si hay un asunto que hay que 100%. atender, que ese es un asunto real, es un problema auténtico, es el de la manera en que entran estos delegados de los criminales a ser candidatos y se convierten en autoridades, en presidentes municipales, en gobernadores. No hay absolutamente nada de lo que se ha planteado, de lo que se ha filtrado, de las intenciones reformistas que atienda ese tema. Y creo que ese es otro de los elementos. Javier menciona, pues, ¿cuál es la lista de las personas a las que se persigue, a quienes se captura por este caso en Tequila? A mí me parece que la gran noticia es a quienes no se investiga, a quienes no se ha capturado. ¿Quiénes son los padrinos de este personaje? ¿Cuál es la escalera que subió el presidente municipal, de nombre tan famoso, para hacerse de la candidatura de Tequila? El presidente nacional de Morena sigue siendo secretario de Educación. Quien tenía la dirigencia del partido en Jalisco, igualmente es una persona que no ha sido investigado hasta el momento. Yo creo que cuando se habla de estos casos, se tiene que hablar no solamente de esta persona, sino de cuál es la estructura, la red de protección, incluso de promoción que tiene, en este caso, en Morena. Que por cierto, está el caso de Iguala, ¿se acuerdan? Con Abarca. Abarca era también el jefe de la mafia local. Y el caso de Adán Augusto y Tabasco también, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo creo que, y me parece que lo más importante para la estrategia de seguridad es saber si podemos tener elecciones de presidentes municipales sin injerencia del crimen organizado. O sea, yo creo que hay municipios que no. Yo creo que ya la capacidad de blindar el sistema electoral a nivel municipal, del ras de tierra, y en algunas entidades federativas, está siendo extraordinariamente complicado. Y eso es lo que hace que el crimen organizado adquiera otra forma, ¿no? Porque ya cuando ya no sabes bien, antes podrías decir las autoridades cómplices, pero coludidas, pero ahora tienes que decir candidatos del Cártel Jalisco arropados bajo un partido. O sea, sí quiero resaltar que este fenómeno que se produce como en el ras de tierra deja a las personas en un estado de indefensión. O sea, lo describes muy bien en tu artículo. Todos los que tenían que pagar y no sabemos nada. Ahora, imagínense el delito de desapariciones. ¿Han oído las historias? O sea, tus jovencitos, los no sé qué. O sea, sí me parece que el nivel... Del reclutamiento forzado, dices, ¿no? El reclutamiento forzado y la extorsión leva, es leva. Es de las
situaciones más delicadas y vulnerables y tremendamente injustas que vive la población. Y ya no es la droga que va por ahí, ya no son los grupos criminales matándose unos a otros y enfrentándose con el Estado. Ya es el crimen organizado atacando como las cosas más esenciales de las personas, ¿no? Tus hijos y tu capacidad de generar ingreso y tal y tal. Y eso es lo que me preocupa muchísimo, que se siga reproduciendo y reproduciendo en un contexto que en el 26 tenemos elecciones, ¿no? Pero déjame poner en la mesa, porque creo que este tema del financiamiento de las campañas políticas es toral. ¿Qué se puede hacer al respecto, no? Creo que la propia presidenta dijo, pues nosotros le preguntábamos a la Fiscalía si nuestros candidatos tenían antecedentes penales o no. Y si no, pues no. Pero antecedentes penales, por favor. No, lo pongo sobre la mesa, Javier. Si hay alguna política pública que podría implementarse para evitar que ya no llegue solamente financiamiento, sino que llegue el crimen organizado. Que llegue el candidato al exacto, crimen. Exacto. ¿Cómo le haces? Yo de entrada haría distinciones entre un criminal que se lanza y gana una elección a una persona que se lanza y se ve una vez en el puesto intimidada y sintiéndose incapaz voltea para el otro lado. Sí. Y en fin, hay Plata plomo, ¿no? Sí, yo creo que... Y luego, la otra cara de la moneda, que no hay que olvidar, quien no participa, quien enfrenta y luego lo matan. Es decir, hay muchos presidentes municipales que han matado por no ceder, es decir, está el rango completo, ¿no? No es creo que un tema meramente de dinero. Porque no creo que las candidaturas, ahorita lo describiste, cada vez son más caras. En efecto, porque es un negocio, no porque es cada vez más caro el póster que necesitas colgar para ser electo, porque se ha vuelto un negocio para capturar el catastro, el predial, para extorsionar de manera muy eficaz, etcétera, etcétera. Es decir, se ha vuelto un negocio ganar una compran voto. Y para ganarlo, pues intimidan, compran voto, etcétera. De entrada, y eso ha sido, yo me acuerdo desde Calderón discutir el tema de qué tipo de filtros deberían de tener los partidos a la hora de escoger candidatos. Entonces, eso independiente, vamos a suponer que no fuera un tema de dinero, sino simple y sencillamente como partido necesitas filtros para saber a quién estás escogiendo. Al parecer, en general, los partidos han sido poco dispuestos todos a tener filtros muy serios. La gente en los poblados a nivel local, sabe. Totalmente. Sabe quién era Barca. Totalmente. Claro. Y lo mismo en Tabasco. Sí. Tú hablas con la gente de Tabasco. En Jalisco. Claro que sabía absolutamente todo mundo. Exacto. No creo que sea nada más el de tequila. Digamos. No. Entonces tal vez preguntarle a Fiscalía no ayuda mucho, ¿no? ¿Qué sabe el fiscal general de la Nación? No, pues nada. ¿Qué pasa en Tequila? Nada, ¿no? Pero entonces, la UIF... Exacto, yo el creo SAT. que necesitas tener un Bueno, esquema de filtros. Hay una CISEN. cosa que era el CISEN, no sé qué es. Centro Nacional de Inteligencia ahora, ¿no? Sí, pues debería de tener esa información, ¿no? Totalmente. Y luego necesitas blindar, proteger, que cada candidato, que cada alcalde tenga el respaldo que requieren para no tener que, ante plata o plomo, estoy excluyendo a los que de entrada ya son criminales y se lanzan. No vamos a decir que tú eres un político local y quieres genuinamente ser alcalde. Se necesita una reforma más allá. Yo hoy, en mi artículo de hoy, pensaba, son muchos los municipios. Yo también. Yo creo que sí es hora de pensar en una escala mayor, porque yo creo que La policía municipal. es más capturable un municipio chico que un municipio grande. Pero esa es la lógica también de la Policía Nacional y yo creo que la solución pasa por fortalecer la policía local. Es decir, pero no es municipal. A veces municipio, no sé. Es que 20 elementos para cuidar, de verdad no jala. Exacto. Yo creo que es policía estatal. Yo no creo que la Policía Nacional. Tiene 45,000 habitantes. Es muy pocos. Así creo que hay que pensar, hay que ser más ambiciosos en pensar soluciones que te puedan dar escala, tamaño, no sé. Pero lo de ser ambiciosos, creo que sobre todo desde la Ciudad de México, históricamente lo pensamos como federalicemos el problema, ¿sí? O sea, hagámoslo asunto del gobierno federal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso es diferente a consolidar municipios. Consolidar
municipios. Ok, Sí. yo creo que el tema de las elecciones y en particular lo que dices, cómo pudiéramos evitar que el crimen organizado participe en financiar campañas electorales, Sí. es parte de un tema más grande. Y todo esto es un problema multifactorial. Hay muchísimas 100%, razones que 100%. explican, y me parece que buscar una sola bala de plata, ¿no? Algo que solito ya nos va a resolver, es difícil y además tiende a generar confusión y luego frustración y frustración, porque se van ensayando diferentes soluciones únicas. Yo quisiera poner sobre la mesa un elemento que me parece muy importante. Uno tan solo, tiene que ver con la histórica falta de recursos de los municipios, también de los gobiernos estatales y también del gobierno federal de ingresos fiscales. Pero tienen el predial. Bueno, pero déjame darles Y una aquí, cifra Luis que de la todos Calle, nos- ¿te acuerdas cuántas Yo sé, discusiones cuántas nos veces. echamos Pues con Luis? déjame aquí recordar y celebrar toda esa insistencia de Luis. Totalmente. El primer estudio de predial en México empírico se hizo, por cierto, en el CIDE. Sí, Juan Pablo Guerrero, sí. que mostró cómo, fue el primerito, cómo mostró que realmente se cobraba poquísimo. Pero Muy los poco. últimos datos que encontré para México, creo que son de 2024 o algo así, en promedio digamos, bueno, en total más bien, el predial, el conjunto del país representa el 0.2 Sí, no del es nada. PIB. Nada. El promedio de la OCDE es 2%, simplemente para, digamos, 2 de cada 1,000 pesos en el caso de México, en la OCDE 2 de cada 100 pesos. Es de ese orden, ¿sí?, lo que no cobramos de predial. Hay además unas diferencias brutales entre la Ciudad de México, que es la que más predial cobra, con respecto a otros. Y lo menciono porque tú mencionas el caso del catastro y cómo hemos visto en muchas ocasiones cómo el catastro se vuelve una pieza clave de múltiples arreglos de corrupción. Sí. Qué importante sería, a mí me parece, encuentro difícil imaginar algún tipo de solución para el problema del crimen y para el problema, por otro lado, del crecimiento económico, de generar capacidades institucionales que persistan a lo largo del tiempo, si no le entramos al asunto del impuesto predial. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? Sí, o sea, hay muchas piececitas, ¿no? Si Como una la vez tú ya policía. hablabas de tamaño como una variable, Sí. pero hay muchas. Y en tu editorial mencionabas también prosperidad relativa, digamos. Sí, sí, pero sí. la gente menciona mucho, por ejemplo, estar cerca de ductos. Si eres un municipio donde pasan ductos de Pemex importantes, eso también te hace vulnerable. Sí. Otra cosa que te hace vulnerable es proximidad a ciertas vías de transporte importantes. Las rutas del narco. Rutas Claro. del narco o rutas de migrantes que trafican con personas o con mujeres, cercanía con Estados Unidos. O sea, hay una serie de variables que también te hace vulnerable. Entonces, sí, todos los municipios son vulnerables, unos más que otros. Pues, hay que ver dónde, si son chiquitos, prósperos, hay ductos de Pemex y están cerca de la frontera, pues agárrate, ¿no? Pero para eso existen instituciones de inteligencia. Ah, no, ¿no? claro, Quiero claro. pensar que alguien está haciendo ese mapa. Bueno, ¿no? yo lo sé porque lo leí, ¿me entiendes? De De un Valdés. periodista, de un experto, ni siquiera de un periodista, Bueno. de expertos en ONGs, etcétera. Pues claro que el gobierno No, también pero tiene esto. Valdés fue el director del CISEN. Bueno, claro. Él sí sabe. ¿no? Claro, Digamos. yo creo Oye, que- si me permites, una anécdota de lo de los ductos, que me pareció fascinante. Una persona experta en temas de educación y escuela, sobre todo a nivel de territorio, me contaba el otro día que en Veracruz lo que habían detectado es que el crimen organizado pone aulas nuevas en aquellas escuelas en donde el ducto pasa abajo de la escuela. Entonces dejan las aulas viejas, cavan ahí hoyos, utilizan a los niños más chiquitos, que son los que sus manitas caben para abrir las llaves del ducto, y construyen aparte aulas nuevas para liberar, digamos, las aulas viejas, que son las que les permiten extraer el aceite. Yo sí quiero decir algo de esto. O sea, yo creo que más allá de lo que se puede hacer en el predial, en las policías, en lo que no se nos ocurra, viene una elección para el 26. Y deberían, 27, digamos. Sí. Y tenemos, sí, el 27, el año que viene. Pero se escogen los candidatos en 26. Sí. Tendríamos que saber blindar los municipios más vulnerables por Claro. las variables que sean.
Y deberíamos de tener un mapa brutal de dónde la población va a estar más sujeta a que le llegue un presidente municipal como el de Tequila. Y urge hacerlo. O sea, en que construimos policías, cobramos eso está padre para adelante. Tiempo. Pero hoy, a mí lo que más me da miedo es que después del 27 el mapa esté terrorífico. Porque todavía se infiltraron muchísimos más estilo este señor, Rivera, y eso sí deja a la población en un lugar horrible, digamos. O sea, como en que podemos nosotros construir capacidades y tal, sí creo que deberíamos de saber cuáles son los municipios más vulnerables y cómo protegerlos. Totalmente. Y después ver qué hacemos para largo plazo, el mediano plazo. Y Tiene filtros toda la más razón. sólidos para la selección de candidatos. Tiene ¿no? toda la razón. Totalmente. Un indicador de cómo, digamos, no es directamente colusión con el crimen, pero es violencia político-electoral, el estudio de data cívica. Es muy impresionante cómo creció en el periodo, digamos, del 2018 al 2024, se cuadruplicó la violencia política electoral en relación al sexenio anterior. Sí, y luego correlacionan esa violencia política con, digamos, asesinatos de alcaldes. Casi todas las víctimas son a nivel alcaldía. Tienes, creo, toda la razón, Ana, de cómo, al menos basado en esa tendencia, es muy previsible que pudiera crecer aún más en el 27 y se antoja urgente hacer algo al respecto de como lo que mencioné. Déjenme, vamos a hacer una pausa y ahora vamos a entrarle al tema de evaluar los primeros meses de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues al parecer está condenada a proveer noticias a cada rato. Regresamos en un momento más.